Hola, ¿qué tal? En los pueblos del viejo oeste se extendía una leyenda sobre un jinete fantasma, un sirviente del diablo encargado de cazar almas impuras. Hace más de un siglo, el último de estos jinetes fue enviado al pueblo de San Venganza para sellar un contrato, reuniendo 1000 almas perversas para Mefistófeles. Pero al darse cuenta del poder abrumador que esos espíritus podían conceder, el jinete desafió a su maestro. En lugar de entregar el contrato, huyó, buscando refugio en tierras sagradas, donde el mal nunca podría pisar. A principios de los años 90, un joven llamado Johnny Blaze deslumbra a la multitud con sus acrobacias audaces, pero cuando se distrae con su novia Roxane, casi pierde el control de su moto. Dándose cuenta de que solo estaba presumiendo, su padre Barton lo regaña, lo que lleva a una discusión. En medio de la pelea, Barton de repente tiene un ataque de tos severo, dejando a Johnny profundamente preocupado por su salud. Más tarde, cuando reúne el valor para preguntarle a su padre al respecto, Roxanne aparece y le pide hablar con él a solas. Caminan hasta el árbol donde se dieron su primer beso y ella le cuenta que su padre quiere que se vaya a vivir con su madre. Temiendo no volver a verse nunca más, Johnny sugiere que se escapen juntos, así que planean partir al día siguiente. Esa noche, Johnny vuelve a casa y encuentra a su padre dormido con los cigarrillos en la mano. Frustrado, los tira a la basura, solo para descubrir un informe médico. Queda devastado al saber que Barton tiene cáncer de pulmón y se está extendiendo rápidamente. Mientras lucha por decidir qué hacer, Johnny va a la carpa a trabajar en las motos. Allí un hombre misterioso aparece y le ofrece un trato. Cuando Johnny se niega, el extraño menciona la enfermedad de Barton, describiendo los horrores del cáncer con detalles escalofriantes. Johnny le pregunta cómo sabe eso, pero el hombre responde con una oferta tentadora. Puede curar a Barton dejándolo perfectamente sano, pero a cambio Johnny debe hacer un pacto por su alma. Pensando que es una broma, Johnny se ríe, pero el extraño permanece serio, prometiendo que Barton despertará completamente curado. Todo lo que Johnny necesita hacer es firmar el contrato. Curioso, Johnny toma el pergamino y comienza a leer. En ese instante algo le perfora el dedo y una gota de sangre cae en el campo de la firma. En ese momento el trato queda sellado. A la mañana siguiente, Johnny se despierta convencido de que todo lo de la noche anterior fue solo una pesadilla, pero para su sorpresa encuentra a su padre completamente sano. Lleno de alegría, Barton revela que tuvo cáncer y luchó durante semanas para encontrar el momento adecuado para contárselo a Johnny. Sin embargo, cuando finalmente decidió hablar de ello, la enfermedad desapareció misteriosamente. Sintiéndose mejor que nunca, Barton hace planes emocionados para el futuro. Habla de una nueva acrobacia que involucra helicópteros, pero rápidamente se da cuenta de que Johnny no está tan entusiasmado. Preocupado, le pregunta qué pasa y Johnny admite que planea escaparse con Roxanne. Barton no está de acuerdo con la decisión, pero cuando se da cuenta de lo serio que está su hijo, decide apoyarlo. Como regalo de despedida, le entrega a Johnny las llaves de su moto favorita. Mientras Johnny se va, Barton se dirige a la arena, preparándose para su próxima gran acrobacia, un salto audaz a través de un aro en llamas. Sin embargo, frente a la audiencia emocionada, Barton pierde el control y choca, encontrando un trágico final. Al oír la conmoción, Johnny vuelve corriendo solo para encontrar a su padre sin vida, y entre la multitud está el mismo hombre misterioso de la noche anterior. En ese momento, Johnny se da cuenta de que el trato era real y que había sido engañado por el mismísimo diablo. Culpándose por la muerte de Barton, Johnny acelera hacia el punto de encuentro. Pero mientras conduce, visiones extrañas inundan su mente, haciéndole perder el control y chocar en un cruce de caminos. Es entonces cuando Mefistófeles aparece de repente ante él. El demonio le ordena a Johnny que se levante, afirmando fríamente que los muertos no le son útiles. Furioso, Johnny lo acusa de causar la muerte de su padre, pero Mefistófeles le recuerda con calma que su acuerdo era solo para curar el cáncer de Barton, nunca para extender su vida. Lleno de ira, Johnny se abalanza sobre el demonio, pero antes de que pueda golpearlo, Mefistófeles desaparece. Su voz resuena a su alrededor, advirtiendo a Johnny que un día vendrá a cobrar lo que se le debe. Hasta entonces, Johnny debe permanecer vivo. Antes de desaparecer por completo, Mefistófeles pone su mano en el hombro de Johnny. En un instante, un calor insoportable surge en su cuerpo, como si estuviera ardiendo por dentro. Luego, el dolor se desvanece y el demonio se va. Conmocionado,
Emocionado pero aparentemente ileso, Johnny se levanta y vuelve a su moto. Corre hacia el árbol donde Roxanne lo espera, pero en lugar de tomar su mano y huir, simplemente la mira sin decir una palabra. Se da la vuelta y se va solo, dejándola atrás. En los años siguientes, Johnny Blaze construye una carrera legendaria como doble de acción, desafiando los límites con hazañas cada vez más peligrosas. Para su show más reciente, intenta su acrobacia más audaz, saltar más de 20 camiones, pero mientras se eleva por el aire, visiones de su pacto inundan su mente. Desorientado, pierde el control al aterrizar, choca e incluso su casco queda aplastado bajo su propia motocicleta. Sin embargo, para sorpresa de todos, Johnny se despierta en segundos, completamente ileso. Se levanta como si nada hubiera pasado, animando a la multitud. Mientras tanto, en un bar de carretera, un motociclista está bebiendo cuando llega una figura misteriosa. Es Blackheart, el hijo de Mefistófeles. El motociclista le advierte que este es territorio de pandillas y le ordena que se vaya, pero Blackheart no se inmuta. Sin dudarlo, le clava un dedo en el pecho al hombre, haciendo que su cuerpo se pudra de adentro hacia afuera. Dentro del bar, elimina a todos a su paso. Luego, con un encantamiento oscuro, convoca a 3 ángeles caídos para que le sirvan. Reunidos después de eras, los seres siniestros escuchan mientras Blackheart revela su misión. Ha venido a la tierra para reclamar el pacto perdido de San Venganza. Con su ayuda, planea completar la misión y tomar el control del mundo humano, asegurándose de que nadie pueda detenerlos. En ese instante, el propio Mefistófeles aparece fuera del bar, exigiendo saber por qué su hijo ha venido a la tierra. Furioso al enterarse del plan de Blackheart, le advierte que abandone su búsqueda. Pero Blackheart, sabiendo que no es un ángel caído, sonríe, pues su padre no tiene poder sobre él en el mundo humano. Sin embargo, Mefistófeles todavía tiene una última arma a su disposición, su jinete fantasma. Mientras tanto, Johnny Blaze sale de su camerino preparándose para su próxima gran acrobacia. Entre las cámaras de los paparazzi divisa un rostro familiar, Roxanne. Ella se acerca y le pregunta si haría una entrevista con una vieja amiga. Feliz de verla de nuevo, Johnny acepta y el equipo de transmisión se prepara rápidamente. Pero mientras las cámaras ruedan, Johnny ignora todas las preguntas y en su lugar rememora su pasado. Frustrado, el director termina la entrevista. Después, Johnny invita a Roxanne a ver su actuación, pero ella se niega, subiendo a una furgoneta y yéndose a casa. Aunque afectado, Johnny sigue adelante, decidido a dar un espectáculo. Para su próxima acrobacia, planea saltar un campo de fútbol entero. Para hacer las cosas aún más extremas, ha añadido 6 helicópteros como obstáculos, el número exacto que su padre mencionó antes de su trágico accidente. Queriendo impresionar a Roxanne, Johnny se pone el casco e inicia el salto antes de lo previsto, acelerando a toda velocidad y activando su nitro para pasar por los helicópteros en un salto espectacular. En el momento en que aterriza, no pierde tiempo y acelera directamente a la interestatal para alcanzar a Roxanne. Como ella se niega a detenerse, Johnny asume un riesgo audaz. Se cruza delante de la furgoneta, obligando al conductor a frenar. Al salir ella, frustrada y confundida, Johnny aprovecha el momento y la invita a cenar. Tras una breve vacilación, ella acepta, quedando a las 8 en el restaurante del hotel donde se hospeda. Mientras Johnny se prepara para irse, nota que sus manos adquieren un tono rojo intenso sin motivo aparente. Asustado, corre a lavárselas, pero en el momento en que el agua toca su piel, comienza a salir humo. Antes de que pueda entenderlo, una voz lo llama desde fuera. Al salir, encuentra a Mefistófeles esperándolo. El demonio le dice a Johnny que es hora de cumplir su parte del trato. Debe destruir a Blackheart. Si lo logra, estará libre del pacto y recuperará su alma. Pero Johnny, todavía furioso por haber sido engañado, se niega a servirle. Decidido a escapar, salta a la moto que su padre le dio. Mefistófeles, sin embargo, no aceptará un no por respuesta. Con un movimiento de su poder, obliga a la moto a acelerar a una velocidad imposible. Las llamas brotan a lo largo de la carretera mientras Johnny lucha por recuperar el control. Su matrícula sale volando, quedando atrás en el caos. Mientras acelera fuera de la ciudad, su cuerpo se prende fuego. Su piel se derrite y se transforma en el jinete fantasma, un esqueleto llameante con un poder inmenso. Mientras tanto, Blackheart y sus ángeles caídos llegan a las ruinas de un antiguo cementerio, buscando el pacto perdido. Para su frustración, descubren que el lugar ha sido reubicado. Rastrea a un cuidador
cuidador, interrogándolo hasta que revela que la iglesia movió las tumbas a otro lugar y que solo el sacerdote conoce la nueva ubicación. Satisfecho con la información, Blackheart destruye al hombre sin piedad antes de prepararse para su próximo movimiento. En ese instante llega el jinete fantasma. Le ordena a Blackheart que regrese al infierno, pero antes de que pueda actuar, uno de los ángeles caídos ataca enrollando una cadena en su cuello. Debería haber sido un movimiento fatal, pero el jinete fantasma no necesita respirar. En su lugar se levanta sin esfuerzo, agarrando la cadena de acero y transformándola en un arma. Mientras avanza, el demonio del agua lo atrapa, dándole al demonio de la tierra la oportunidad de atacar. Creyendo que está derrotado, los demonios bajan la guardia, pero el jinete fantasma emerge de debajo de los escombros ileso. Sin dudarlo, le da un puñetazo en la mandíbula a Grisel, derritiendo parte de su rostro. Luego, empuñando su cadena en llamas, sobrecalienta el cuerpo del demonio de la tierra, transformándolo en piedra caliza sólida. Con su primer enemigo hecho pedazos, el jinete fantasma llama a su moto. En el momento en que la toca, las llamas surgen sobre el metal, transformando la moto en una máquina infernal y monstruosa. Mientras Roxanne espera en el restaurante, Johnny deambula por la ciudad buscando a Blackheart. Mientras conduce por las calles, se encuentra con un ladrón que intenta atracar a una mujer. En el momento en que se da cuenta de lo que está sucediendo, hace una seña silenciosa a la aterrorizada víctima para que huya. Luego dirige su atención al atacante. El jinete fantasma agarra al ladrón por el cuello y le ordena que lo mire a los ojos. Desesperado por escapar, el atracador apuñala a Johnny en la espalda, pero la hoja se derrite instantáneamente contra su cuerpo en llamas. Mirando el alma del hombre, el jinete fantasma ve la oscuridad en su interior, manchas de sangre inocente. Sin dudarlo, libera su poder, forzando al criminal a revivir cada pizca de sufrimiento que ha causado. El tormento abrumador corrompe el espíritu del ladrón, drenando la vida de su cuerpo mientras se desploma en la acera. Con el amanecer acercándose, Johnny acelera hacia un cementerio, pero cuando los primeros rayos de sol aparecen en el horizonte, su transformación termina, su cuerpo vuelve a la normalidad y su moto revierte a su forma original. Completamente agotado, tropieza hacia la tumba de su padre. Débil y exhausto, se desmaya frente a la lápida, donde pronto es descubierto por el sepulturero del cementerio. Unas horas más tarde, Johnny se despierta, sintiendo una sed insoportable. Bebe rápidamente las jarras de agua colocadas junto a su cama, intentando saciarla. A medida que su mente se aclara, comienza a buscar su moto, pero en su lugar encuentra al sepulturero de nuevo. El anciano confirma que todo lo que sucedió fue real, acabando con la esperanza de Johnny de que todo fuera solo una pesadilla. Mientras cura las heridas de Johnny, el sepulturero explica la naturaleza de los jinetes fantasmas. Durante el día, Johnny vivirá su vida como un hombre normal, pero cuando caiga la noche, el jinete fantasma tomará el control, cazando el mal donde quiera que se esconda. Johnny recuerda destellos de la noche anterior, especialmente la oscuridad abrumadora que vio en el alma del atracador. El sepulturero entiende y revela que ese poder se llama la mirada de penitencia, una habilidad que obliga a los malvados a experimentar cada gramo de sufrimiento que han infligido, quemando su propia alma. Curioso, Johnny pregunta si hubo otros como él. El sepulturero confirma que el último jinete fantasma conocido apareció hace 150 años en San Venganza. Luego le cuenta la historia completa del pacto de las 1000 almas, explicando la maldición que ata a Johnny a su nuevo destino. Más tarde, Johnny regresa a la ciudad y ve la destrucción que causó. En medio de los escombros ve a Roxanne hablando con la mujer que salvó la noche anterior. Después de la entrevista, Johnny se acerca a Roxanne esperando explicar y disculparse, pero a ella no le interesa. Dolida, le dice que desde que se separaron, su vida solo ha mejorado y pretende que siga así. Frustrado, Johnny vuelve a casa decidido a controlar sus poderes. Pasa horas entrenando, intentando dominar la energía que arde dentro de él. Justo cuando el sol comienza a ponerse, Roxanne aparece inesperadamente, queriendo disculparse por cómo reaccionó antes. Pero Johnny, sabiendo que la noche traerá otra transformación, se pone cada vez más ansioso. Intenta hacer que se vaya, pero cuando ella se niega, decide contarle la verdad. Vendió su alma al diablo y se convirtió en el jinete fantasma. Naturalmente, Roxanne no le cree. Para
para ella suena como una excusa desesperada por haberla abandonado todos esos años. Enojada se va, convencida de que Johnny solo está jugando con sus sentimientos. Momentos después suenan sirenas de policía afuera. El capitán de la policía llega con varios oficiales y arresta a Johnny, acusándolo de varios asesinatos. Encontraron su matrícula en las escenas del crimen, el atracador, el cuidador y los motociclistas en el bar. En la comisaría, Johnny es llevado a interrogatorio, mientras el capitán de la policía presiona agresivamente por respuestas. El sargento, dándose cuenta del temperamento de su compañero, se hace cargo del interrogatorio. Mientras se prepara para encender su cigarrillo, la llama sigue siendo atraída hacia Johnny, como si fuera atraída por una fuerza invisible. Aunque intrigado, el sargento lo ignora y continúa interrogando a Johnny sobre su paradero la noche anterior. Él mantiene su inocencia, pero los oficiales deciden detenerlo durante la noche. Dentro de la celda, los otros prisioneros lo reconocen y ven una oportunidad de derribar a un famoso doble de acción. Lo atacan, golpeándolo hasta que de repente comienza la transformación. En un instante, Johnny estalla en llamas, convirtiéndose en el jinete fantasma. Los prisioneros son lanzados hacia atrás mientras una ola de calor surge por la celda, noqueando a todos. Con el peligro alejado, el jinete fantasma roba una chaqueta de cuero de uno de los criminales caídos y derrite los barrotes de hierro con su toque. Sale de la comisaría dirigiéndose hacia su moto. A punto de irse, un policía solitario se acerca con la porra en la mano, intentando detenerlo. Pero el jinete fantasma no tiene interés en luchar contra la policía. En su lugar, simplemente saluda al oficial y se aleja en la noche. Fuera de la ciudad, Blackheart llega a una iglesia exigiendo respuestas al sacerdote sobre el pacto de San Venganza. Cuando el sacerdote se niega a hablar, Blackheart lo elimina sin dudarlo. Sintiendo la presencia de su enemigo, el espíritu de la venganza acelera en esa dirección, pero toda la fuerza policial ya está pisándole los talones. Lo acorralan en un puente, bloqueando todas las posibles vías de escape. Sin otra salida, el jinete fantasma hace un movimiento audaz y se lanza directamente desde el borde, sumergiéndose en el río, pero en lugar de hundirse, conduce sobre la superficie del agua, desafiando la gravedad hasta llegar de nuevo a las calles. Antes de que pueda orientarse, a Vigor, el demonio del viento, ataca. La poderosa entidad se mueve demasiado rápido para que el jinete fantasma la capture, cambiando y girando como una tormenta intocable. En ese instante, los coches de policía se acercan. Sin tiempo que perder, el jinete fantasma realiza una huida imposible, subiendo directamente por el costado de un rascacielos, escalando el edificio mientras los policías observan incrédulos. El helicóptero de la policía lo sigue, intentando interceptarlo. Irritado, el jinete fantasma ataca, balanceando su cadena en llamas y haciendo girar la aeronave, obligando al piloto a retirarse. Con la interferencia eliminada, vuelve su atención a Vigor. Roxanne, observando desde las calles de abajo, se da cuenta de que Johnny decía la verdad todo el tiempo. El jinete fantasma intenta usar la mirada de penitencia en Vigor, pero no tiene efecto. Al estar hecho de viento, el demonio escapa fácilmente de sus garras. Pensando rápido, Johnny enciende su cadena, girándola rápidamente para crear un vórtice de fuego. Las llamas giratorias consumen todo el oxígeno, sofocando al demonio del viento y quemándolo hasta la extinción. Mientras el jinete fantasma aterriza de nuevo en la calle, decenas de policías lo rodean con las armas en alto. Roxanne corre hacia el frente intentando detenerlos, pero antes de que pueda alcanzarlo, los policías abren fuego. Las balas atraviesan la forma llameante de Johnny, pero no tienen efecto. Sin motivo para contraatacar, el jinete fantasma invoca una enorme pared de llamas, aislando a los policías y creando una ruta de escape. Acelera su moto y se adentra en la noche, pero Blackheart lo estaba observando todo. Viendo la reacción de Roxanne, se da cuenta de su conexión con Johnny y en ese momento elige a su próximo objetivo. Al amanecer, Johnny regresa con el sepulturero esperando más respuestas. El anciano finalmente revela la verdad sobre el jinete fantasma anterior, que era un ex-ranger llamado Carter Slade. Movido por la codicia, Slade fue un hombre de ley que se vio atrapado y encarcelado durante meses. En su desesperación hizo un trato con Mefistófeles, sellando su destino como jinete fantasma. Tras su transformación, Slade fue enviado a San Venganza, donde reclamó las 1000 almas malditas, pero al darse cuenta de lo peligroso que era el contrato,
contrato, eligió traicionar a Mefistófeles. En lugar de entregarlo, huyó, escondiendo el contrato y llevando su ubicación a la tumba. Johnny ahora entiende el peligro de la situación. Blackheart no se detendrá hasta encontrar el pacto, poniendo a todos los cercanos a Johnny en peligro. Temiendo por Roxanne, corre de vuelta a la ciudad para ver cómo está. Mientras tanto, el sepulturero oye ruidos inquietantes afuera, pues Blackheart ha llegado. El demonio no pierde el tiempo golpeando al anciano sin piedad en un intento de forzarlo a revelar la ubicación del contrato. Pero a pesar del dolor, el sepulturero se ríe en su cara, burlándose de él y diciéndole que fracasará al igual que su padre. Al mismo tiempo, Roxanne va al apartamento de Johnny esperando encontrarlo. En su lugar encuentra a Blackheart esperándola. Inconsciente de que Roxanne está en peligro, Johnny la busca en la comisaría. Cuando no la encuentra, va a casa solo para descubrirla gravemente herida. La ira hierve dentro de él mientras Blackheart avanza. Johnny se transforma inmediatamente en el jinete fantasma y desata la mirada de penitencia. Pero de nuevo no tiene efecto. Blackheart no tiene alma. Es inmune a la habilidad más poderosa del espíritu de la venganza. Antes de que Johnny pueda reaccionar, Blackheart lo domina fácilmente, noqueándolo y forzándolo a volver a su forma humana. El demonio declara que Johnny ahora le servirá. Para asegurar su obediencia, toma a Roxanne como rehén, no dándole otra opción que obedecer. Sin otras opciones, Johnny regresa al cementerio y exige el pacto al sepulturero. El anciano revela que ha estado escondido en el mango de su pala todo el tiempo. Mientras Johnny toma el pergamino, el sepulturero le dice que deben irse de inmediato. Luego, en un momento asombroso, se transforma en el jinete fantasma, revelando su verdadera identidad como Carter Slade. Juntos, Johnny y Carter Slade cabalgan hacia San Venganza, llamas surcando el desierto mientras se acercan a su batalla. A medida que se aproximan, Slade se detiene, sabiendo que esta será su última transformación. Le entrega a Johnny una escopeta como regalo de despedida antes de cabalgar hacia el horizonte, desapareciendo en la distancia. En el abandonado pueblo de San Venganza, Blackheart siente la llegada de Johnny y envía a Wallow, el demonio del agua, para detenerlo. Emergiendo de las sombras, Wallow arrastra a Johnny bajo el agua, intentando ahogarlo en las profundidades de la tierra maldita. Pero Johnny logra transformarse en medio de la batalla, liberando su mirada de penitencia. En el momento en que Wallow encuentra su mirada ardiente, su alma se enciende de adentro hacia afuera, reduciéndolo a nada. Sin más obstáculos, Johnny se dirige directamente al corazón de San Venganza, donde Blackheart lo espera. Sabiendo que Roxanne será asesinada si se transforma, Johnny se contiene, mostrándole a Blackheart el contrato. Exige que Roxanne sea liberada. Tan pronto como ve que está a salvo, Johnny se lanza y entrega el pergamino. Pero en el momento en que Blackheart toca el contrato, Johnny se transforma en el jinete fantasma. Blackheart lo lanza al suelo, pero Johnny contraataca lanzando bolas de fuego a la espalda del demonio. Con el día acercándose, enrolla su cadena llameante en el brazo de Blackheart, intentando arrastrarlo, pero el demonio lo domina, arrojando a Johnny a un viejo pozo. A medida que los primeros rayos de sol aparecen en el horizonte, la transformación de Johnny termina, dejándolo vulnerable. Mientras tanto, Blackheart lee el contrato en voz alta, liberando a más de 1000 almas corruptas. Una por una se vierten en su cuerpo, fusionándose en una única entidad monstruosa llamada Legión. Roxanne corre hacia Johnny suplicándole que huya, pero él sabe que no hay escapatoria. Blackheart no se detendrá hasta destruirlos. Decidido a luchar, Johnny toma la escopeta y dispara al demonio, pero las armas humanas son inútiles contra Legión y Blackheart fácilmente aparta a Johnny. Mientras Johnny yace indefenso, Blackheart se prepara para consumir su alma, pero antes de que pueda, Roxanne toma la escopeta y dispara a Legión hasta que se agotan las municiones. El ataque no hace nada, pero atrae la atención del demonio hacia ella. Desesperado por protegerla, Johnny le dice a Roxanne que le lance el arma. En el momento en que cae en sus manos, canaliza su poder a través de ella, transformando la escopeta en un arma infernal. Con una explosión llameante, golpea a Blackheart, enviando llamas que atraviesan su cuerpo. Pero incluso mientras arde, Legión se reforma, reuniendo a las almas de nuevo. En ese momento, Johnny se da cuenta de que Blackheart finalmente tiene un alma, ahora vulnerable a la mirada de penitencia.
penitencia. Con determinación se transforma de nuevo en el jinete fantasma y desata su ataque más poderoso. Blackheart es forzado a soportar el sufrimiento de cada una de las almas que ha consumido. Miles de voces gritan a través de él, cada una arrastrando lo más profundo en el tormento. Su cuerpo se retuerce en agonía antes de finalmente desintegrarse en cenizas. Con la batalla ganada, Mefistófeles aparece, listo para reclamar el poder del jinete fantasma. Pero Johnny se niega. En lugar de entregar su maldición, declara que usará el espíritu de la venganza contra su propio maestro. De ahora en adelante luchará contra el mal, no por Mefistófeles, sino contra él. Con eso, Johnny se dirige hacia el horizonte, maldito para siempre, pero ahora en control de su propio destino. Años después, en las carreteras montañosas de Europa, un motociclista llamado Morrow acelera hacia un monasterio escondido. Dentro, una orden religiosa secreta alberga a una mujer y a su hijo, creyendo que tienen la clave de una antigua profecía. Morrow insiste en que deben ser llevados a un lugar seguro antes de que fuerzas oscuras los busquen. Desafortunadamente, sus temores se hacen realidad cuando mercenarios invaden el monasterio, eliminando a todos a su paso. El grupo es liderado por Ray Carrigan, un traficante de armas ilegal que ordena a sus hombres que encuentren al niño a toda costa. Mientras tanto, dentro del monasterio, Danny, el niño en cuestión, escapa de su habitación junto a su madre, Nadia, pero no llegan muy lejos. Los hombres de Carrigan los acorralan con las armas en alto. Justo cuando toda esperanza parece perdida, Morrow llega, derribando a los tiradores. Incita a Nadia a confiar en él, prometiendo mantenerlos a salvo. Pero Nadia duda. En lugar de seguir a Morrow, divisa un vehículo del monasterio, toma a Danny y huye sola. Morrow no tiene más opción que perseguirla en su moto, pero Carrigan y sus hombres están justo detrás de él. Entonces comienzan una persecución a alta velocidad por la autopista. Carrigan saca su arma disparando a la moto de Morrow. Las balas impactan, haciendo que se salga de la carretera, pero antes de caer, él dispara de vuelta, alcanzando los neumáticos del coche de Carrigan, haciendo que vuelque. A pesar del accidente, Carrigan sobrevive. Mientras tanto, Morrow se da cuenta de que la orden secreta ha sido completamente aniquilada. Sin nadie para proteger a Danny, busca a un tipo diferente de motociclista, Johnny Blaze, el jinete fantasma. Johnny ahora vive escondido, luchando por controlar su maldición mientras caza fuerzas del mal en secreto. Morrow le pide ayuda para proteger a Danny, pero Johnny se niega, incluso atacándolo con su enorme cadena de hierro. Pero el hombre le hace una oferta que no puede rechazar. Si Johnny ayuda, Morrow lo liberará de su maldición para siempre. Aún reacio pero desesperado por la libertad, Johnny Blaze acepta el trato. Al caer la noche, su transformación comienza. Su cuerpo se prende fuego, su carne arde y el espíritu de la venganza toma el control. Ahora totalmente transformado en el jinete fantasma, ruge a la vida en su moto llameante y acelera en la noche. Necesita darse prisa, pues Nadia y Danny están en peligro. En una carretera desierta, Carrigan y sus mercenarios se acercan a ellos. Dándose cuenta de que no tiene escapatoria, Nadia se ve obligada a detenerse en un área abandonada. Desesperada, saca su arma, pero es rápidamente dominada. Suplicando por la vida de Danny, le pide a Carrigan que deje ir a su hijo, pero al villano no le importa Danny, solo quiere eliminar a Nadia. Con una sonrisa fría, apunta su arma a la cabeza de ella, listo para apretar el gatillo. En ese instante, una moto en llamas vuela por el aire y se estrella en el suelo cercano. Las llamas atraen la atención mientras una figura sombría se levanta de los escombros, su cráneo en llamas, sus ropas ennegrecidas por el fuego. El jinete fantasma ha llegado. Carrigan, sorprendido, rápidamente ordena a sus hombres que abran fuego. Los mercenarios descargan sus armas, pero cada bala falla o se quema antes de alcanzarlo. Con un movimiento rápido, el jinete fantasma balancea su cadena llameante, enrollándola en uno de los tiradores. El desafortunado mercenario grita mientras su cuerpo es instantáneamente incinerado. El segundo intenta disparar, pero el jinete fantasma lo esquiva sin esfuerzo. Luego dirige su mirada hacia él y desata su arma más poderosa, la mirada de penitencia. El hombre se congela mientras sus propios pecados lo consumen de adentro hacia afuera. Dándose cuenta de que ha subestimado completamente a su oponente, Carrigan entra en pánico. Él y sus hombres restantes toman lanzagranadas y disparan. La explosión da en el blanco, lanzando al jinete fantasma hacia atrás. A medida que las llamas se asientan, Carrigan
Carrigan aprovecha el momento, toma a Dani y escapa en la noche. Al día siguiente contacta a su empleador, que no es otro que Mefistófeles, el demonio que una vez hizo un pacto con Johnny Blaze. Frustrado, Carrigan exige más dinero, quejándose de que nadie le advirtió que tendría que lidiar con un motociclista poseído por un espíritu ardiente. Mefistófeles inmediatamente se da cuenta de quién está hablando. Intrigado, pide hablar con Dani. Tan pronto como ponen al niño al teléfono, el demonio lanza un hechizo, haciendo a Dani completamente indetectable para cualquier fuerza sobrenatural. Con su ubicación ahora oculta, Mefistófeles da una última orden: que le traigan al niño. Mientras tanto, Johnny Blaze se despierta en una cama de hospital. Una enfermera lo está atendiendo, pero en el momento en que ella se da la vuelta, él aprovecha la oportunidad, roba medicamentos del armario de suministros, toma rápidamente su ropa y escapa del hospital. Afuera se encuentra con Nadia, pero antes de que pueda decir una palabra, ella saca un arma, presionándola contra su cabeza. Exige saber por qué la está siguiendo. Johnny explica con calma que hizo un trato con Moreau para proteger a Dani, pero ahora algo está mal, ya que no puede sentir la presencia del niño. Si van a encontrarlo, necesita la ayuda de Nadia. A regañadientes, Nadia acepta. Los dos toman una camioneta cargando la moto de Johnny en la parte trasera y se lanzan a la carretera. Mientras conducen, Nadia revela la verdad. Años atrás, Carrigan era su novio, pero cuando intentó dejarlo, él la arrojó desde un edificio, dejándola por muerta. Fue entonces cuando Mefistófeles la encontró. El demonio le ofreció un trato, su vida a cambio de algo mucho más grande. Desesperada por sobrevivir, aceptó, pero el costo fue alto. Daría a luz a Dani, un niño con un destino sombrío, destinado a convertirse en el recipiente del poder supremo de Mefistófeles. Mientras tanto, Dani permanece bajo la custodia de Carrigan, siendo transportado en coche hacia su padre, Mefistófeles. Pero el niño se niega a ir sin luchar. De repente se abalanza, agarrando el volante y tirando de él hacia un lado. El coche derrapa violentamente por la carretera, mientras Carrigan lucha por recuperar el control. Distraído, no ve una pared más adelante. El vehículo choca, vuelca y se estrella en medio de la carretera. Dani logra escapar, pero Carrigan y sus hombres se recuperan rápidamente y lo persiguen. Desafortunadamente, Dani se tuerce el tobillo mientras corre, lo que lo ralentiza. Carrigan lo alcanza y lo agarra, asegurándose de que no vuelva a escapar. Más tarde se encuentran con una joven pareja acampando en su furgoneta, pero su suerte dura poco. Carrigan los mata sin dudarlo, robando su vehículo y continuando su viaje con Dani atado en el asiento trasero. Mientras tanto, Nadia y Johnny rastrean la ubicación de Carrigan. Sabiendo que uno de los contactos de Carrigan puede tener información, irrumpen en el escondite del hombre. Nadia lo mantiene a punta de pistola, forzándolo a hablar, pero Johnny comienza a sentir algo inquietante. El jinete se agita dentro de él, listo para tomar el control. Se da cuenta de que una vez que el espíritu de la venganza se manifieste, no solo atacará a los criminales, también podría atacar a Nadia. Luchando por reprimir la transformación, Johnny exige saber a dónde llevó Carrigan a Dani. Bajo presión, el hombre revela que fue a una antigua cantera. Nadia reconoce el lugar de inmediato, pero antes de que pueda actuar, Johnny sabe que no puede contenerse más. Salta a su moto y acelera solo, dejando que la transformación lo consuma. Mientras corre hacia la cantera, Carrigan se encuentra con un traficante de armas negociando por armas pesadas, lo suficientemente potentes como para detener al jinete fantasma. Sabe que la fuerza bruta por sí sola no funcionará. Necesita algo devastador. Mientras tanto, Nadia llega a la escena. Se escabulle por el área y encuentra a Dani atado dentro de un almacén. Rápidamente lo desata, pero cuando están a punto de escapar, aparece uno de los hombres de Carrigan. El secuaz derriba a Nadia al suelo y saca un arma, listo para eliminarla. Pero antes de que pueda apretar el gatillo, un sonido grave llena el aire. Aprovechando la distracción, Nadia saca un arma oculta y lo derriba de un tiro. Afuera, Carrigan también oye el motor y sabe exactamente lo que se avecina. Actuando rápido, toma una bazooka y dispara un misil guiado por calor. El arma se fija en las llamas del jinete fantasma, surcando hacia su objetivo. Impacta con una explosión masiva. Carrigan celebra su supuesta victoria hasta que el humo se disipa. El jinete fantasma sigue de pie, mirándolo a distancia. Arde aún más intensamente mientras
mientras energiza su cadena con las llamas del infierno. Sin dudarlo, destroza a los mercenarios de Carrigan uno por uno. Uno de los tiradores le dispara, pero el jinete fantasma simplemente absorbe las balas y se las escupe de vuelta al hombre, haciéndolo pedazos. Con el campo de batalla despejado, el jinete fantasma avanza hacia Carrigan. El traficante de armas recarga su bazooka y dispara de nuevo. El misil impacta directamente, atenuando temporalmente las llamas del jinete fantasma. Por un momento parece que realmente podría ser derrotado, pero entonces divisa una enorme máquina de minería cerca. Con un solo toque la envuelve en fuego infernal, transformándola en una monstruosa máquina de guerra llameante. Ahora imparable, el jinete fantasma avanza por la cantera, aplastando todo a su paso y eliminando a cualquiera que se atreva a enfrentarlo. Mientras tanto, Carrigan ve a Nadia y Danny huyendo. Desesperado, levanta su arma para dispararles, pero antes de que pueda hacerlo, el jinete fantasma lo jala con su cadena en llamas. Mientras el villano cuelga impotente, el jinete fantasma se prepara para acabarlo. Pero antes de que pueda atacar, nota a Nadia y Danny escapando. Algo dentro de él duda, dejando ir a Carrigan. Conduce rápidamente, alcanzando el coche de Nadia en un instante, la saca y se prepara para usar la mirada de penitencia en ella. Pero antes de que pueda, Danny sale del vehículo. Con una voz inquebrantable, le ordena al jinete fantasma que la suelte. Sorprendentemente, el jinete fantasma obedece. A medida que se acerca a Danny, algo extraño sucede. El espíritu de la venganza se debilita cuanto más se acerca, hasta que finalmente las llamas se extinguen por completo. El jinete fantasma se desvanece, dejando solo a Johnny Blaze. A medida que pasa el día, la cantera yace en ruinas, reducida a nada más que humo y escombros tras la destrucción. De repente Mefistófeles aparece en el lugar, inspeccionando la devastación. Entre los escombros encuentra a Carrigan apenas vivo, aplastado bajo los restos. Pero Mefistófeles aún no ha terminado con él. Sabiendo que todavía necesita los servicios de Carrigan, el demonio le concede una segunda oportunidad. Usando sus poderes, revive a Carrigan, pero no como el hombre que era. A medida que Carrigan vuelve a la vida, su piel palidece a un tono antinatural y su cabello se vuelve blanco como la nieve. Sin embargo, su transformación no se detiene ahí. Ha renacido como Blackheart, ahora adquiriendo fuerza sobrehumana y la capacidad de descomponer cualquier cosa que toca. Ansioso por probar sus nuevos poderes, divisa a un paramédico atendiendo a los heridos cerca. Sin dudarlo, extiende la mano y la coloca en el hombro del hombre. En un instante, el cuerpo del paramédico se marchita, desintegrándose en polvo. Satisfecho, Blackheart se vuelve hacia Mefistófeles, esperando su próxima orden, que es muy simple: encontrar a Danny. Mientras tanto, Johnny, Nadia y Danny están en la carretera. Su objetivo es encontrar a Moreau, esperando que pueda guiarlos a un lugar seguro. Momentos después, Moreau los alcanza en su moto y los lleva a su santuario escondido. Durante el viaje, Johnny aprovecha la oportunidad para conectar con Danny, queriendo darle un momento de alivio de todo el caos. Exhibe sus acrobacias en motocicleta, llevando al niño a dar un paseo. Por un breve momento, el niño sonríe sintiéndose libre, pero Blackheart le sigue la pista y está cada vez más cerca. Después de horas de viaje, el grupo finalmente llega al escondite secreto de Moreau, donde el resto de su organización permanece oculto. Allí encuentran a Metodio, un monje que promete proteger a Nadia y Danny, asegurando que la profecía nunca se cumpla. Sin embargo, Johnny debe seguir un camino diferente. Como Moreau prometió, finalmente será liberado del espíritu de la venganza. Danny no aprueba la decisión de Johnny, pero él explica que su maldición pone a Danny y Nadia en peligro. No puede arriesgarse a hacerles daño. Con eso, Johnny sigue a Moreau a una cueva escondida, donde hileras de enredaderas antiguas recubren las paredes. Es donde se llevará a cabo el ritual para romper su maldición. Pero antes de que comience, Johnny necesita respuestas. Quiere saber qué es realmente el espíritu de la venganza dentro de él. Moreau revela que una vez fue un ángel de la justicia, sin embargo, fue corrompido por la oscuridad y se obsesionó con la venganza en lugar de la justicia. Johnny se pregunta si es posible restaurarlo y si podría devolverlo a lo que se suponía que debía ser, una fuerza de justicia en lugar de destrucción. Moreau cree que es posible, pero Johnny duda. A pesar de la oportunidad de redención, decide seguir adelante con el ritual y deshacerse de la maldición de una vez por todas. Antes de comenzar, Moreau le dice a Johnny que debe
debe enfrentar su mayor pecado, y él revela la verdad. Hizo el pacto con Mefistófeles por egoísmo, negándose a dejar ir a su padre, aunque sabía que era su hora. Desde entonces ha sido atormentado por la culpa, no solo por convertirse en el jinete fantasma, sino por cada alma que ha condenado en el camino. Al ver este remordimiento genuino, Moreau le dice a Johnny que ahora está listo para el ritual. Le ofrece pan y vino, símbolos de renovación y reflexión. Luego lleva a Johnny por un camino oculto en las profundidades de la cueva. Solo Johnny puede seguir este camino. A medida que avanza, se encuentra en una vasta cámara llena de luz que brota de todas las direcciones. La luz del sol comienza a afectarlo y Johnny siente al jinete fantasma luchando por mantenerse. Atrapado en una batalla dentro de su propia alma, la mente de Johnny regresa al momento en que conoció a Mefistófeles, cuando selló su destino con el pacto que cambió su vida para siempre. Finalmente, a pesar de la resistencia del espíritu, es forzado a salir del cuerpo de Johnny. Cuando el poder lo abandona, Johnny se desploma en el suelo. Horas más tarde se despierta sintiéndose diferente. La maldición se ha ido. Lleno de alivio, corre fuera de la cueva para encontrar a Moreau y contarle la noticia. En su lugar, Johnny oye a Nadia gritar a lo lejos. Sin dudarlo, corre hacia el sonido solo para descubrir que Nadia, Moreau y Danny están siendo llevados por los monjes. Intenta intervenir, pero sin los poderes del jinete fantasma es fácilmente dominado. Metodio y los monjes revelan sus verdaderas intenciones. Planean eliminar a Danny para asegurarse de que la profecía nunca se cumpla. Moreau les suplica, intentando razonar con sus antiguos aliados, pero se niegan a escuchar. Los tres son encarcelados, dejados impotentes para detener lo que está por venir. Mientras tanto, Metodio se prepara para eliminar a Danny. Rodeado de monjes, Danny no tiene a dónde correr. Metodio saca una hoja afilada, levantándola sobre su cabeza, preparándose para atacar. Justo cuando está a punto de dar el golpe, Blackheart llega con su nuevo poder. Destroza a los monjes, eliminándolos uno por uno. Metodio intenta contraatacar, pero Blackheart desintegra su hoja con un solo toque. Desesperado, el monje intenta un puñetazo, pero en el momento en que su mano hace contacto, comienza a pudrirse y desmoronarse en polvo. Ahora indefenso, Metodio mira horrorizado mientras Blackheart le agarra la cabeza. Con un último movimiento, Carrigan le clava los dedos en los ojos a Metodio, desintegrando su cráneo por completo. Con todos los monjes muertos, Blackheart toma a Danny y desaparece en la noche, llevándolo directamente a Mefistófeles. Un tiempo después, Johnny, Moreau y Nadia logran liberarse, pero Danny no está por ningún lado. Rápidamente se dan cuenta de que el niño probablemente ha sido capturado por Mefistófeles. Johnny exige saber por qué el demonio está tan interesado en él, y Moreau explica que planea usar el cuerpo de Danny para albergar su propia alma a través de un ritual oscuro. Al oír esto, Johnny está decidido a salvar a Danny, incluso sin el espíritu de venganza para ayudarlo. Moreau sabe exactamente dónde tendrá lugar el ritual, así que los tres parten hacia el lugar, pero primero se arman, preparándose para la batalla. Mientras tanto, Blackheart finalmente entrega a Danny a Mefistófeles. El demonio revela que es el padre del niño, resultado del pacto que hizo con Nadia. También explica que su cuerpo actual está fallando, incapaz de contener su inmenso poder, y se está deteriorando lentamente. Para sobrevivir, planea transferir su alma al cuerpo medio humano, medio demonio de Danny, haciéndolo lo suficientemente fuerte como para gobernar el mundo. Danny se niega a aceptar este destino, pero antes de que pueda resistirse, Mefistófeles le inyecta un sedante, dejándolo inconsciente. Con el niño impotente, Mefistófeles lo lleva a una enorme arena donde el ritual está a punto de comenzar. Al caer la noche, Johnny y Moreau llegan. Nadia, ya armada, derriba rápidamente a los guardias de seguridad. Con el camino ahora despejado, Moreau decide encargarse de los guardias restantes, mientras Johnny se infiltra en la arena para rescatar a Danny. Siguiendo el plan, se mueve rápidamente y finalmente encuentra al niño justo cuando comienza el ritual, y el alma de Mefistófeles comienza a apoderarse de su cuerpo. En ese momento, Moreau irrumpe en medio de los seguidores del demonio y abre fuego, eliminándolos uno por uno. El ataque repentino llama la atención de Mefistófeles, dándole a Johnny la oportunidad de acercarse. Sin perder tiempo, le da un puñetazo directo en la cara al villano e intenta alejar a Danny, pero el niño
niño ya está bajo la influencia del demonio. Cuando Johnny lo alcanza, Danny se recupera del golpe y lo aparta con una fuerza sobrenatural. Las cosas empeoran cuando Moreau se encuentra cara a cara con Blackheart. El enemigo le agarra el brazo, liberando su poder mortal para consumir el cuerpo de Moreau, que lucha por resistir, pero al darse cuenta de que no hay salida, usa el resto de sus fuerzas para darle un cabezazo a Carrigan antes de desintegrarse en polvo. Ahora Johnny está solo mientras Blackheart se prepara para destruirlo con su toque corrosivo, pero antes de que pueda atacar, Danny de repente se lanza hacia adelante. Johnny intenta desesperadamente alcanzarlo, esperando romper la influencia de Mefistófeles. Sin embargo, el niño ya ha recuperado el control de sí mismo. Dándose cuenta de que comparte el poder de su padre, Danny toma una decisión. Corre hacia Johnny y libera una ráfaga de fuego de su boca, restaurando el espíritu al cuerpo del motociclista. Con esto, el jinete fantasma renace. Las llamas lo envuelven mientras empuña su cadena, eliminando todo a su paso. Pero antes de que Johnny pueda alcanzar a Danny, Mefistófeles agarra al niño inconsciente y se retira con Carrigan y su ejército de mercenarios. Decidido a no dejarlos escapar, el jinete fantasma invoca su moto y pronto los alcanza, iniciando una feroz persecución. Los hombres de Mefistófeles le disparan usando un lanzagranadas, pero él toma el control de un camión cercano y con su poder lo transforma en una máquina de destrucción llameante. Usando su nueva fuerza, embiste a los coches enemigos, haciéndolos salirse de la carretera. En ese instante, Nadia llega en un vehículo separado, decidida a ayudar al jinete fantasma y rescatar a Danny. Pero antes de que pueda alcanzarlo, Carrigan salta al capó de su coche. Con solo un toque, rompe el parabrisas y se abalanza sobre ella. Viendo esto, el jinete fantasma ataca con su cadena, alejando al villano. Los dos luego se enzarzan en una brutal pelea encima del camión. La batalla continúa mientras saltan al coche de Nadia, intercambiando golpes. Carrigan gana la ventaja, agarrando a Johnny por la garganta y apretando con fuerza, haciendo que sus llamas parpadeen y se debiliten. Pero el jinete fantasma se niega a caer. Invocando sus últimas reservas de fuerza, desata la mirada de penitencia, quemando el alma misma de Carrigan. Incapaz de resistir su poder, el villano es destruido, su cuerpo arrojado a la carretera, donde el coche de Nadia remata el trabajo. Ahora solo queda Mefistófeles. El jinete fantasma invoca su moto otra vez y carga contra el enemigo. Cuando finalmente lo alcanza, balancea su cadena, enganchándola en el tubo de escape del coche. Con un solo y poderoso tirón, hace que el vehículo de Mefistófeles vuelque, lanzándolo fuera de la carretera. Gravemente herido por el accidente, Mefistófeles intenta desesperadamente arrastrarse para alejarse, pero el jinete fantasma no tiene intención de dejarlo escapar. Con un último ataque lanza su cadena en llamas, arrojando al demonio por el aire antes de aplastarlo, enviándolo de vuelta a las profundidades del infierno. Con el enemigo finalmente vencido, se regodea en la victoria, hasta que oye los gritos desesperados de Nadia. Danny todavía estaba dentro del coche destrozado y el impacto del choque lo dejó inconsciente. Por primera vez, el espíritu de la venganza siente culpa, dándose cuenta del costo de su batalla. Actuando rápidamente, saca el cuerpo inmóvil del niño de los escombros y se lo devuelve a su madre. Momentos después, Johnny vuelve a su forma humana, pero siente que el espíritu ha recuperado su naturaleza angelical original, su poder ahora manifestándose en brillantes llamas azules en la mano de Johnny. Abrazando esta nueva fuerza, Johnny la usa para revivir a Danny. El niño se mueve, abriendo los ojos, finalmente libre de Mefistófeles y de la sombría profecía. Con llamas azules ahora ardiendo dentro de él, Johnny permanece para siempre ligado a la entidad, continuando su camino como el legendario jinete fantasma. Y así terminan Ghost Rider 1 y 2, películas de thriller y acción de 2007 y 2011. Y los espero en el próximo video.